Hola a todos, soy Rosa y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la miniserie británica The Virtues, creada por Shane Meadows y estrenada en el año 2019. A pesar de que llevaba años en mi radar, finalmente la vi cuando estaban a punto de quitarla del catálogo de Filmin. Y la verdad es que me arrepiento bastante, porque estos 4 episodios han sido lo mejor que he visto este año en televisión. Yendo a la sinopsis, la historia está protagonizada por Joseph, un hombre que vive atormentado por traumas de la infancia que intenta superar recurriendo al alcohol y a las drogas. La serie empieza cuando su exmujer y su hijo se van a mudar a Australia con la nueva pareja de ella, con lo cual Joseph decide volver a su Irlanda natal para retomar el contacto con su hermana Anna, a la que no ve desde que ambos eran niños. Allí comienza a trabajar con Michael, el marido de Anna, e incluso inicia una especie de relación con Dina, la hermana de Michael, que también está lidiando con sus propios traumas infantiles. El problema es que la vuelta al hogar también provoca que Joseph tenga que afrontar todo aquello que le sucedió siendo un niño, desencadenando una serie de acontecimientos relacionados con su estancia en un orfanato solo para chicos. Antes de meterme de lleno con el argumento y con los personajes, quiero alabar la gran dirección de Shane Meadows, especialmente la manera que tiene de abordar las escenas del pasado del protagonista, que es una persona que sabe que algo malo le pasó, pero que no es capaz de recordar con claridad qué fue exactamente lo que le sucedió. Estos flashbacks se nos enseñan como vídeos caseros VHS de baja definición y calidad, como queriendo transmitir que así es como estos recuerdos acuden a la mente quebradiza del protagonista. También hacer mención al excelente guión de Shane Meadows y de Jack Thorne, ya que los acontecimientos y las reacciones tan viscerales de los personajes hacen que sea tentador definir esta historia como un melodrama. Lo que pasa es que realmente la serie es tan honesta, hay tanta verdad en cómo estos hombres quieren contarnos esta historia que esta línea jamás se cruza. En cuanto a los temas tratados, básicamente The Virtues es una serie sobre cómo los traumas no resueltos de la infancia son capaces de arruinar por completo tu vida adulta. Os recomiendo encarecidamente que antes de decidir si le vais a dar una oportunidad a esta serie le echéis un vistazo a los trigger warnings, porque la historia es bastante dura y aunque no hayas vivido nada ni remotamente parecido a lo que le pasó a Joseph, lo cierto es que cada capítulo te deja en carne viva. Para mí lo más interesante de la serie son sus personajes. Empecemos por Joseph, que es el protagonista y que es un hombre que ha tenido una infancia de mierda. Sus padres murieron cuando él era un niño y fue separado de su hermana, a la que adoptaron sus abuelos, mientras que a él lo enviaron a un orfanato católico solo para niños, del que escapó tras vivir un auténtico infierno. Se nos deja claro que Joseph es una persona que no ha podido superar lo que vivió en la infancia y que en su transición a la edad adulta ha tenido que recurrir al alcohol y a otras sustancias tóxicas para hacer frente a un dolor inmenso. El viaje de Joseph en The Virtues es doloroso. Asistimos a su bajada a los infiernos, a sus peores momentos. Pero a medida que pasan los episodios también nos encontramos con un Joseph que tiene que confrontar lo que le sucedió en el pasado si quiere tener una vida feliz. Si no quiere perder la relación que ha retomado con su hermana Anna, tal y como perdió la que tenía con su expareja. No quiero indagar por ahora más en este personaje, ya que he reservado un apartado al final, en la zona de spoilers, para hablar un poquito más en profundidad de él. Por otro lado, los personajes secundarios son también muy importantes en la serie y para empezar quiero destacar a Anna, que es la hermana de Joseph y que junto con su familia, que son sus 2 hijos y su marido Michael, suponen una de las redes de apoyo más importantes para Joseph. Digamos que al mismo tiempo el pasado compartido de Anna y de Joseph hace que ambos tengan una relación que es muy compleja. Como he mencionado anteriormente, Anna y Joseph quedaron huérfanos cuando eran niños y aunque ambos compartieron de manera muy breve una estancia en un orfanato, luego los abuelos, no sé si maternos o paternos, decidieron adoptar a Anna, que era la niña más buena, mientras que Joseph, que era un niño más complicado y más difícil, fue a parar a otro orfanato católico, esta vez solo para chicos. En la serie se da a entender que los abuelos toman esta decisión un poco porque no podían hacerse cargo de los 2 hermanos por motivos económicos, pero evidentemente esto es un gran elefante en la habitación en la relación de ellos. Pero como digo, Anna y su familia son un elemento muy importante para que Joseph vaya poco a poco intentando retomar el rumbo de su propia vida. El problema es que con Anna y Michael también va incluida Dina, la hermana de este último, y que es una persona sin rumbo fijo, inestable, que va dando tumbos por la vida.
Dina y Joseph pronto empiezan a sentirse atraídos el uno por el otro de forma bastante jodida porque ambos reconocen sus propias miserias en las del otro. La pregunta sería, ¿realmente su relación es una buena influencia para ambos o más bien es una forma de estancarse y no avanzar? Sobre esto hablaremos más en la zona con spoilers. Por último, me gustaría hacer una breve mención a Craigie, que es un excompañero de Joseph en el orfanato donde ambos coincidieron cuando eran niños y con el que el protagonista se reencuentra en su nuevo lugar de trabajo. Solo diré que este personaje es capaz de romperte el corazón y generarte una grandísima desconfianza al mismo tiempo. Y antes de irnos a la zona con spoilers, mencionar que lo que la serie consigue no sería posible sin la enorme dirección de actrices y actores que tiene. El cast está simplemente espectacular, empezando y especialmente Stephen Graham en el papel de Joseph. Todos estamos muy acostumbrados a alabar aquellas actuaciones que suponen grandes golpes de efecto, histrionismo, que básicamente tienen esos momentazos donde los actores y las actrices se lucen. Y resulta curioso que en el caso de Stephen Graham en esta serie sucede todo lo contrario. La actuación de este hombre es absolutamente natural. En ningún momento ves al actor intentando lucirse. Todo el tiempo ves al personaje. Hay una mímesis que es completamente natural y esto me resulta muy difícil de lograr. La banda sonora también es un acierto y os recomiendo mucho buscarla en Spotify o en cualquier otra plataforma de streaming para maravillaros con la selección de artistas irlandeses que han colaborado. En mi caso, dudo mucho que pueda olvidar la escena de los créditos, especialmente por la desgarradora canción que la acompaña, The Crowded Cell, compuesta por PJ Harvey, que es un artista que también ha colaborado con el resto de temas de la banda sonora. Y a partir de aquí la zona con spoilers, así que si no habéis visto la serie, marchaos en 3, 2, 1, dejad de ver el vídeo. Creo que casi todos los espectadores somos capaces de intuir más pronto que tarde que lo que sufrió Joseph fue un caso de abuso sexual infantil. Siempre resulta jodido leer o ver series o películas sobre esta temática y aquí Shane Meadows opta por abordar este asunto desde el punto de vista de un adulto destrozado porque no ha podido superar lo que le pasó en la infancia. Como espectador no sabes realmente el contexto en el que esto le pasó a Joseph y en tu mente, y más teniendo en cuenta que se deja caer que el orfanato donde estaba Joseph era católico, pues inmediatamente haces la asociación, ¿no?, de seguramente que el perpetrador ha sido un adulto, algún profesor, alguien de este orfanato. Y resulta que no, que realmente Joseph fue abusado por otros menores más mayores que él, que estaban también en ese orfanato. Es decir, que se trata de niños abusando de otros niños más indefensos y más pequeños. Sobre esto incidiré más adelante, pero quiero dejar claro que me parece que los creadores abordan de manera magistral el trauma de Joseph. Cómo te dejan clarísimo que su subconsciente sabe que algo malo le sucedió, pero cómo la parte más consciente de su mente está bloqueando constantemente el recuerdo directo de lo que le pasó como un mecanismo de supervivencia. A lo largo de la serie vemos como hay varios triggers o desencadenantes del trauma de Joseph, como por ejemplo el personaje de Craigie, alguien que pasó justo por lo mismo que él pasó siendo niños y además en el mismo lugar, y al que Joseph intenta evitar constantemente porque no es capaz de afrontar aún lo que sucedió. O, por supuesto, el tema de que su hijo se mude justo a otro continente cuando tiene más o menos la misma edad que tenía Joseph cuando fue abusado y abandonado por su familia, por sus abuelos. O, finalmente, esa escena en la que Joseph intenta tener relaciones sexuales con Dina, pero tiene un ataque de pánico que le impide continuar y es justo en ese momento cuando todo lo que le pasó acude con viveza a su mente y Joseph es capaz de recordarlo absolutamente todo y viene ahí un derrumbe emocional intensísimo en la que yo creo que es la escena más dolorosa y emocionalmente compleja de toda la serie. Otro de los temas abordados en esta serie es el del abandono, el saber que tu familia voluntariamente te dejó en un orfanato y que decidió quedarse con tu hermana porque tú eras un niño con un carácter más complicado y ella era como la dócil y la buena. Desde luego es algo que también ha minado por completo la autoestima de Joseph. También ha influido en la relación tan negativa que tiene consigo mismo. Y es que justo al principio de la serie vemos cómo esta sensación de abandono se reproduce cuando su expareja y su hijo se mudan a otro continente y él cae en una espiral de drogas y alcohol, incluso perdiendo el trabajo que tiene al inicio de la historia.
Pero, y aquí es muy interesante, no solo vemos cómo el abandono afecta a Joseph, sino que también afecta profundamente a Anna, que en el momento en el que es consciente de todo lo que pasó su hermano en ese orfanato, se siente terriblemente culpable por haber sido la elegida, por haber escapado de una vida de abusos que le tocó a su hermano. En cuanto a los traumas del personaje de Dina, estos están relacionados con un embarazo adolescente cuando ya tenía 15 años en el seno de una familia con una madre estrictamente religiosa. Esta señora obligó a Dina a dar el niño a los servicios sociales y no solo eso, sino que años después, cuando los padres adoptivos de este niño intentan que él tome contacto con su madre biológica, la madre de Dina se lo oculta a ella y rechaza todas las cartas que esta familia le envía y habla en nombre de Dina y dice que no quiere tener nada que ver con su hijo y que no quiere retomar esa relación. Todo esto, vuelvo a incidir, a espaldas de la hija. ¿Qué pasa? Que llega un momento de la serie en el que Dina busca a la trabajadora social que llevó su caso para intentar retomar el contacto con su hijo. La trabajadora social le cuenta lo que hizo su madre y ella cae totalmente en la desesperanza. ¿Y por qué hablo de esto? Porque el final de la serie, que me parece lo más perfecto que yo he visto en mucho tiempo, precisamente intenta hablar de esto, de cómo Dina y Joseph afrontan lo que les sucedió en el pasado y cómo esa manera de afrontarlo va a determinar el resto de sus vidas. Y así llegamos a los 20 últimos minutos de esta serie, que como digo, para mí son magia, cine. Otra cosa, esos momentos en los que Joseph y Dina confrontan a las personas que se aprovecharon de ellos en su infancia. Una vez asimilados los recuerdos que lleva reprimiendo, Joseph decide por fin hablar con Craigie sobre qué pasó exactamente durante la estancia de ambos en el orfanato. Y aquí llega la primera conversación absolutamente demoledora. ¿Por qué? Porque Craigie, antes de que llegara Joseph, era el saco de boxeo de los chicos mayores. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que Joseph llega, Craigie decide no advertirle de lo que le va a pasar si empieza a ir con estos chicos. Es más, él es consciente de que si Joseph se va con estos chicos mayores, le va a pasar exactamente lo mismo que le están haciendo a él. Pero ¿qué pasa? Que Craigie ve en Joseph la posibilidad de pasarle el testigo a una nueva víctima. Esta situación, es decir, el no solo haber sido el mismo víctima de abuso sexual infantil, sino el haber sido cómplice, en cierto modo, del abuso sexual infantil de otra persona, ha devastado y dejado completamente destrozado a Craigie. A lo largo de la serie se deja insinuar que ha tenido y tiene una conducta sexual desviada, ha estado condenado por exhibicionismo e incluso él mismo reconoce que años después de salir del orfanato decidió por voluntad propia buscar a uno de sus abusadores para retomar el contacto con él como una forma de explicarse a sí mismo lo que le pasó. Así termina dando a Joseph la dirección de uno de los chicos que abusó de ellos en el orfanato. Y aquí todos, absolutamente todos, pensamos que esta serie iba a acabar como el Rosario de la Aurora, que todo iba a ser una gran tragedia, que Joseph se iba a cargar a este cabrón, y me equivoqué. Y aquí llega esa gran escena que convierte a esta serie en una obra maestra, en una genialidad, en algo grandísimo de verdad. Algunas veces sucede que una serie, un libro, una película, una canción es capaz de cambiar nuestra mentalidad. Literalmente nos pueden cambiar hasta la química del cerebro. Consigue que nos replanteemos nuestra opinión hasta el momento de cualquier tema. Y eso es lo que me ha pasado con el concepto de perdón gracias a The Virtus. Como persona firmemente criada y educada en el catolicismo y que además me considero una persona con un pensamiento bastante crítico sobre la doctrina de esta religión, creía hasta hace poco que el perdón era para quien lo merecía, para quien lo pedía, para quien de verdad se arrepentía. Incluso creía que había cosas como esta, como lo que le ha pasado a Joseph, que son absolutamente imperdonables, que ni siquiera se deben perdonar. Pero luego vi esa escena final entre Joseph y Damon, el hombre en que se ha convertido el chico que abusó de él en el orfanato, y entendí que estaba completamente equivocada con respecto a la finalidad del perdón. Ojo, que no quiero decir con esto que la gente deba aguantar carros y carretas, que se deba continuar en relaciones de abuso, que deba retomar el contacto con gente que te ha tratado mal. No. No estoy hablando de eso. Simplemente creo que la conversación entre Joseph y Damon viene a decir, y es que el perdón a veces no es para quien lo pide o para quien lo merece.
A veces es una forma de liberarte de una rabia que te impide avanzar. A veces el perdón es una liberación para quien lo da. Para concretaros más, Joseph se encuentra a un Damon enfermo y postrado en cama, pero no creáis que los palos de la vida le han ablandado, para nada. Hay un momento del diálogo que se me quedó completamente grabado, y es cuando Joseph le pregunta a Damon por qué. ¿Por qué le hizo lo que le hizo cuando ambos eran niños? ¿Y sabéis lo que le contesta Damon? ¿Y por qué no? ¿Qué tenías tú que te hiciera tan especial? ¿Qué tenías tú que te hiciera tan diferente a mí? Así Damon le explica a Joseph que él mismo no recuerda un momento de su vida en el que no fuera víctima de abusos de todo tipo. Hasta que se hartó, dejó de ser una víctima y empezó a ganar poder haciendo con los demás lo que a él mismo le habían hecho. Se convirtió en un verdugo como una forma de ganar control sobre su propia persona. Vuelvo a repetir, en ningún momento Damon se solidariza con el dolor de Joseph o le ofrece una disculpa. Incluso tiene una actitud abiertamente desafiante con él. Evidentemente Joseph al principio se cabrea escuchándolo y ahí es cuando pensamos, madre mía, se va a liar parda, se lo va a cargar, hasta que a medida que va conversando con Damon, Joseph tiene una especie de epifanía y es capaz, de verdad, en algo que me parece totalmente admirable, es capaz no solo de sentir compasión por el niño que él mismo fue, sino que también es capaz de sentir lástima, de compadecerse por el niño que Damon fue y que le ha convertido en la horrible persona que es a día de hoy, en el hombre completamente destrozado, incapaz de ser feliz si no es haciendo daño a otros. A través de esa compasión por ese hombre, por la persona que le ha hecho daño y que le ha jodido la vida, Joseph consigue liberarse de su rencor, de su odio y de su propia amargura. Entiende que él no quiere ser como Damon. Y en ese convencimiento encuentra las fuerzas para ofrecerle un perdón que el propio Damon rechaza, pero que resulta absolutamente útil para que Joseph afronte lo vivido y sea capaz de seguir adelante. Evidentemente esto no es una cura mágica, no, pero la serie te dice, esta persona, gracias a este enorme paso que ha dado, es posible que tenga los mecanismos para por lo menos intentar encauzar su vida. Y radicalmente diferente es el encuentro entre Dina y su madre. ¿Por qué? Porque Dina se enfurece, Dina se deja llevar por la rabia. La madre de Dina no es un pobre diablo como Damon, es una persona respetable, una mujer que guarda las apariencias frente a la sociedad, que trata con condescendencia a Dina, pero lo realmente relevante, lo realmente diferente respecto de Dina y respecto de Joseph es que, como digo, Dina se deja llevar por la rabia, Dina concede a su madre poder sobre ella. Dina pierde porque en ese arrebato, en ese dejarse llevar por el temperamento, le está dando constantemente a su madre la capacidad para influir sobre su vida, a diferencia de lo que ha hecho Joseph con Damon. Se deja llevar por la injusticia sufrida, por la actitud de su madre, por la indiferencia en la infancia, por el maltrato psicológico y en un arrebato de ira acaba cargándosela, la mata, condenando su propia vida porque la figura de la madre nunca la va a abandonar, o sea, siempre va a estar en su conciencia, incluso es muy posible que acabe en la cárcel. Es decir, Dina se ha jodido la vida. Ahora sí, literalmente. Joseph ha ganado porque, perdonando, le ha arrebatado a su agresor el poder que hasta ese momento estaba ejerciendo sobre él. Ha conseguido ser el dueño de su propia narrativa, mientras que Dina ha hecho todo lo contrario y se ha hundido aún más en el fango. Como conclusión, recomiendo The Virtus a todas aquellas personas que aman el cine que les cambia la vida y que, eso sí, estén preparados para un viaje emocional bastante doloroso. Mi nota final para The Virtus es un 9,5. Pues bien, queridos y queridas, aquí termina el vídeo de hoy. Muchas gracias por haberme dedicado un ratito de vuestro tiempo y suscribíos para más contenido. ¡Hasta luego!